La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas. Hola amigos, bienvenidas también a esta regla del pomodoro. Hoy vamos a seguir explorando las diversas aristas de la política en nuestro país. Queremos abordar los distintos matices de la actividad política de cara a las próximas elecciones. Es urgente en este momento, yo creo que reflexionar sobre la participación de la mujer ecuatoriana en la política y los desafíos de la representación paritaria. ¿Qué sucede en el Ecuador? ¿Tenemos avances o retrocesos? ¿Han surgido liderazgos y nuevos liderazgos políticos femeninos? Para tratar de responder a estas interrogantes en el Pomodoro de esta tarde, contamos con las siguientes destacadas invitadas. Damos la bienvenida a Carla Morales, abogada, quien ha colaborado como columnista de distintos medios de comunicación digitales e impresos, como el Huffington Post, El País. Trabajó también en la CIDH en Washington, D.C. y ha dirigido varias iniciativas de asistencia humanitaria en el país. Se especializó en Derecho Económico en la Universidad Católica de Guayaquil y tiene formación en negocios, relaciones internacionales y economía por la London School of Economics. Gracias por estar con nosotros, Carla. Gracias por acompañarnos esta tarde. César, gracias a ti por la invitación y desde ya contenta de poder tocar un tema tan importante y trascendental de cara a las elecciones de febrero. Así es, Carla. Saludamos también, damos la bienvenida a Elena Hualinga, activista del pueblo Sarayaku, defensora de derechos indígenas y ambientales. Ha participado en múltiples cumbres internacionales sobre el medio ambiente, como la COP25 en Madrid durante el año 2019. Gracias por estar con nosotros, Elena. César, gracias por la invitación. Un placer poder compartir este espacio con ustedes. Y también nos acompaña Janine Cruz, asambleísta por la ciudad de Loja, por la provincia en realidad de Loja, miembro de la Comisión de Enmiendas y ha participado en la comisión en varias comisiones parlamentarias. Dentro de los proyectos de ley, ha presentado la Ley Orgánica de la Juventud. Es comunicadora y tiene una extensa trayectoria tanto en la política como en el activismo social. Gracias, Janine, por acompañarnos esta tarde. César, qué gusto. Es un gusto poder, obviamente, estar en esta mesa de trabajo, mesa de diálogo, pues siempre es importante poder colaborar. Un abrazo. Gracias a ti, Janine. Y bueno, vamos a establecer algunos hechos de contexto. Para eso quiero invitar a nuestra compañera Gisela Rojas. Gisela, por favor, ya estás ahí. Gracias, César. Sí, gracias, César. Bienvenida a nuestras invitadas. Y sí, ahora les daré algunos hechos históricos sobre la representación de la mujer en la política. Ecuador fue el primer país de América Latina en otorgar el derecho al voto a la mujer. La Constitución de 1924 garantizó el sufragio femenino, impulsado y conseguido por Matilde Hidalgo. En las elecciones de 1978, del 81 y del 84, no hubo rostros femeninos para binomios presidenciales. En 1988, Teresa Minucci se convirtió en la primera mujer en aspirar a la vicepresidencia por el partido Concentración de Fuerzas Populares. Fue en febrero de 1997, tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram, que Rosalía Arteaga se convirtió en la primera y única presidenta del Ecuador durante 6 días. En el 2003, Ivonne Baqui fue la única mujer en aspirar a la presidencia por el Partido Radical Ecuatoriano. En el 2007 destacó la actual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por el Partido Social Cristiano. En las elecciones del 2013 no hubo ningún rostro femenino en el casillero de candidatos presidenciales, pero sí una participación para las vicepresidencias, pues de los 8 binomios, 6 candidatas eran mujeres. En la actualidad, como sabemos, solo Jimena Peña, es candidata de Alianza País, se encuentra entre las listas presidenciales. Con estos datos históricos y preliminares, César, vuelvo contigo para abordar el tema y ver estos desafíos de la representación. Gracias, Gisela, por la información de contexto, esa información histórica tan valiosa. Y pese que en el Ecuador podríamos hablar de algunos avances, ¿no es cierto?, en este periodo democrático,
estos últimos 40 años que ya cumplimos de democracia en derechos de participación política y pública para las mujeres, todavía las brechas históricas en género siguen atravesando transversalmente nuestra sociedad. Entonces, comenzamos por ahí dando una visión general por parte de nuestras invitadas de lo que ha sucedido, de lo que consideran que son los retos principales para que se dé una participación más activa de las mujeres en nuestra sociedad. Y especialmente lo que vemos es que hay un desbalance, que pese a que hay leyes paritarias de participación política, el momento de establecer los binomios presidenciales, ¿no es cierto?, la participación de mujeres es mínima, especialmente en la casilla para presidenta. Algo menos sucede para la Asamblea Nacional, hay más paridad, pero en esa conquista del poder parece que sigue siendo un tema de hombres, ¿no es cierto? La presidencia sigue siendo un tema de hombres. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace falta? ¿Y cuál es el escenario actual para la participación de las mujeres? Y para esto, en este panel hemos querido tener tanto la presencia de alguien como Janine, que tiene una experiencia política. Actualmente Janine no está optando para ningún puesto en las elecciones del 2020, pero tiene una experiencia acumulada que es muy interesante de aprovecharla en esta conversación, y dos activistas, dos mujeres que hacen política desde otra perspectiva, ¿no es cierto? No de la partidista, sino desde la sociedad, que también es sumamente importante, porque ya vamos a conversar las nuevas formas políticas. Yo creo que pasan muchísimo por esas formas de activismo. Así que, Carla, arrancamos contigo. Elena, luego cerramos contigo, Janine, en este primer bloque. Carla, entonces voy contigo. César, gracias. Yo creo que uno de los principales desafíos, sabiendo que aparte son muchos, pero si queremos segmentarlos o establecer una lista en donde podamos identificar aquello que sigue siendo mucho más difícil para nosotras, es ya no solo alcanzar la representatividad, sino alcanzar una representatividad eficiente. En Ecuador lo hemos visto, hemos llegado a la Asamblea, hemos pasado por un periodo en el que tuvimos presidenta y vicepresidentas, lo que en representación significa mucho, pero que en materia de igualdad y de construcción de una política pública que alcance la igualdad, que garantice las mismas oportunidades, la homogeneidad en esas oportunidades, y que desde otra perspectiva, que es desde la social, desde la sociedad civil, desde la comunidad como tal, también alcance un impacto positivo, sigue siendo una factura pendiente. Es allí donde viene o se fusionan estos desafíos, ¿no? No se trata ya únicamente de lograr un número o una silla en la mesa, sino de que esa silla esté bien llena, de que esa voz realmente trabaje para alcanzar la equidad y la igualdad y por buscar políticas públicas que evidencien ese compromiso con aquello. Entonces, allí es donde nos encontramos y empezamos a observar la calidad de políticos que tenemos, pero también la calidad de ciudadanos que tenemos. Es un desafío que se debe construir o alcanzar en paralelo, pero que también exige que tengamos un rol en el que se demande la responsabilidad desde los dos lados, desde la política mujer que alcance el espacio, como desde los ciudadanos, especialmente mujeres, que busquen esos espacios y que, si bien estamos en unas circunstancias en las que lo ideal sea que esos espacios se den naturalmente y se llegue a aquellos por la condición, por las capacidades y por los méritos, también en ciertos momentos en la historia en las que nos tocan forzar un poco las cosas y buscar esos espacios de una manera un poco más exigida, levantando la voz y demandando los cambios. Ahora, de cara a cómo manejar esos desafíos y de cómo superarlos, bueno, creo que esa sigue siendo una de las facturas pendientes y uno de los retos que tenemos que cumplir, ya no solo como sociedad, sino también nosotras como mujeres. ¿Qué estamos haciendo una vez que llegamos al espacio para abrir camino, para reducir la brecha y para tomar decisiones o buscar decisiones y políticas públicas que realmente trabajen por la equidad, por la igualdad y por una vinculación del género en un sentido integral? Te repregunto, Carla, de alguna forma tu planteamiento significa que no siempre ha estado o no ha sido de calidad la representación de las mujeres en la actividad política. Por supuesto, yo creo que todavía esa factura está pendiente
que hemos alcanzado números importantes, pero que la representación que hemos alcanzado como mujeres respecto a los resultados sigue siendo una factura pendiente. Sí, tenemos una ley de paridad en materia política, sí hemos tenido representación, sí han habido sillas llenas, pero eso no ha significado, más allá de lo evidente, números, cifras o decisiones que realmente impacten en la búsqueda de la igualdad. Sí creo que sigue siendo una tarea pendiente de nosotras y de todos, pensando como un colectivo que debe trabajar por la igualdad. Gracias, Carla. Elena, voy contigo y introduzco un factor adicional. Como mujer y como mujer indígena, también para ti ha sido doblemente complicado el acceder a la actividad política desde la perspectiva de una defensora de la naturaleza y de los pueblos indígenas, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carla, que sigamos llenando sillas, pero que no es representativo a las mujeres ecuatorianas. Pero cuando hablamos de las mujeres indígenas, es un poco diferente, porque si vemos las oportunidades, los espacios que la mujer indígena tiene, entramos vemos esta desigualdad de la mujer indígena y una persona que no es indígena. Entonces, para nosotros poder, digamos, hacer que entren las mujeres indígenas a la política, tenemos que empezar en donde damos las oportunidades, en la educación, porque las mujeres indígenas ya tienen esta desventaja de que a veces no hay acceso a la educación, y si hay acceso es de muy baja calidad, y no hay ni factores ni mecanismos que impulsen que las mujeres indígenas que participen en espacios políticos. Y también me parece muy, muy interesante lo que dijo Carla, esto de que hay mujeres que están llenando espacios políticos, pero que no son representativos. Y creo que es aún más cuando llega a la mujer indígena. Tenemos mujeres que están en estos espacios políticos, pero que no conocen ni la realidad de la mujer indígena, ni lo toman en cuenta en las decisiones políticas. Y creo que es un tema que tenemos que ir conversando, es un tema que tenemos que ir trabajando para poder trabajar para la equidad de todos. Gracias, Elena. Voy contigo, Janine, y bueno, has sido tú realmente una de las mejores asambleístas de este periodo. No estás compitiendo para una reelección, conoces digamos que de alguna forma conoces el monstruo por dentro, ¿no es cierto? Ese monstruo de la política por dentro. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Por qué sigue siendo de alguna forma un espacio de patriarcas en la política, ¿no? Y especialmente los partidos políticos? A mí me parece que gran parte del problema pasa justamente por la estructura de los partidos políticos, que sigue siendo absolutamente patriarcal. Janine. Bueno, César, muchas gracias por tus generosas palabras. Yo creo que es importante primero dar una mirada en la historia, lo importante que ha sido la presencia de las mujeres durante varios siglos. Y yo te digo algo, a veces nos parece curioso o nos parece una historia salida de una película de cine, pero que en la realidad hemos visto heroínas silenciosas que muchas de las veces han dejado un legado importante. Yo te pongo en consideración el nombre de una de las lojanas más importantes que yo considero y me ha inspirado mucho en la historia de ella, que es Inés Jiménez. Es una mujer lojana, desde 1817, cuando se prohibió que marcharan para la batalla de Pichincha, la presencia de mujeres, ella con un grupo como Gertrudis Esparza de Manabí, si no me equivoco, fueron quienes decidieron estar al frente de esta batalla tan importante. Mira que ellas tuvieron la posibilidad de vendarse y ocultarse frente a este ejército. Y te digo esto porque la historia nos recuerda de la presencia, de lo valioso que es el sentimiento patriota también de una mujer, que muchas de las veces tenía que ocultarse para poder demostrar la capacidad, ese espíritu que
que nos mueve para poder quizás conquistar luchas, y una de ellas es justamente Inés Jiménez. Y mira, en 1820 ella participó con otras mujeres en esta importante batalla, buscando la libertad, buscando la independencia y también reivindicando obviamente nuestra lucha. En lo posterior, históricamente, desde la Primera Guerra Mundial, desde conocer que mujeres frágiles, entre comillas, rostros hermosos y rostros sufridos, fueron importantes porque ellos fueron partícipes, por ejemplo, de poder manejar la industria, manejar el campo. Inclusive hablamos de las mujeres sufragistas, quienes en aquel entonces estaban batallando por reivindicar y decirles que tienen que ejercer el derecho al voto. En lo posterior fue lo mismo, en el caso pues de la Segunda Guerra Mundial, desde las mujeres que utilizaron por la situación en estar permanentemente buscando alternativas para sobrevivir, para trabajar. Y mira, la historia nos ha demostrado que lamentablemente hemos estado invisibles, pero justamente por lo que tú dices, por una estructura lamentablemente donde el hombre siempre está por sobre la mujer. Hemos escuchado la presencia también de Matilde Hidalgo de Procel, una mujer que desde su lucha también ha reivindicado el derecho de nosotras las mujeres. Sin embargo, estamos en la actualidad y hemos visto cómo este Estado patriarcal, porque hay que decirlo, no nos ha permitido estar donde merecemos estar. Si bien es cierto, yo sí puedo decirles que a veces nos preguntamos qué calidad de representantes hemos tenido las mujeres, ¿sí? El panorama es totalmente adverso y nos hace reflexionar sobre primero la responsabilidad de los partidos y movimientos en la formación de la clase política. La baja calidad de la clase política que lamentablemente incluye la desigualdad de relaciones entre hombres y mujeres. Tiene que ver con factores como la deficiente gestión de las organizaciones políticas, por supuesto, pero también el rol de asumir una representación digna de la mayoría de mujeres, donde no tengamos que defender una clase elitista, pero sí los derechos de nosotras. Yo creo que históricamente hemos hecho un papel preponderante, sin embargo, hemos sido invisibles y ese es el reto. Primero, demostrar que hay rostros, que hay mujeres que históricamente han dado el rostro de una mujer frente a esto y que segundo, sigue siendo difícil, lamentablemente, poder construir desde las organizaciones políticas un respeto en la participación de las mujeres. Más allá, hoy que cuestionemos si antes en el Congreso había un 3%, por ejemplo, de mujeres que ingresaban, hoy con esta asamblea tenemos más del 40%. La pregunta es, mujeres que lamentablemente están sometidas por las organizaciones políticas, muchas de las veces para cumplir una agenda partidista, y te digo, con todo dolor, a veces se han negado la posibilidad de tener esa libertad de tomar y accionar para buscar el respeto por los derechos. Así que es un tema tan apasionante poder hablar de la participación de la mujer, pero el primer filtro para esto es darle una mirada a las organizaciones políticas para ver si es que desde ahí se empieza a respetar la paridad y el respeto también a estos rostros femeninos. Gracias, Janine. En la elaboración justamente de normas y leyes se ha procurado que la participación de las mujeres en los procesos políticos sea más equitativa. Esto como una dinámica, digamos, que ha ido marcando estos 40 años del reciente periodo democrático. La reforma constitucional, por ejemplo, del año 98 contempla la participación equitativa de hombres y de mujeres en los procesos electorales y se introdujo la igualdad de oportunidades, el enfoque de género y también la participación política de las mujeres con un mínimo porcentaje. Ahí en el 98 ya se establece el porcentaje mínimo, ¿no es cierto?, de participación. Sin embargo, como hemos escuchado de nuestras invitadas en este primer segmento, la participación, la igualdad en la participación política de las mujeres es un pendiente. Se da más a nivel local, ¿no es cierto?, y es un pendiente cuando hablamos ya de escalas nacionales. En las elecciones seccionales del 2009 y 2014, por ejemplo, algunos datos, las candidatas electas llegaron al 9% frente a un 91% de participación política. Para el caso de alcaldías en el 2009 y 2014, esa participación llegó al 7%. Es decir, cuando hablamos de la máxima autoridad de una ciudad o de un país, realmente la
participación de las mujeres desaparece, prácticamente se vuelve absolutamente marginal, pese a que existen estas consideraciones de participación igualitaria en las leyes. Les pregunto entonces, vamos a invertir ahora el orden, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por Elena, Janine y finalmente Carla, ¿no es cierto? Lo primero, Elena, que quisiera preguntarte es, ¿tú darías algún momento el paso a la actividad política formal a través de un partido político o encuentras que los partidos políticos, como hablábamos con Janine Cruz, son esos espacios patriarcales en los cuales la mujer es sometida de alguna forma a esa estructura, ¿no es cierto?, dominada o planteada como una estructura patriarcal, justamente? Bueno, es una pregunta que se me hace un poquito difícil responder. Tengo 18 años, me falta estudiar, me falta aprender, me falta conocer de cómo funciona todo. O sea, personalmente ahorita no tengo ni la preparación ni como que el querer ahorita, pero yo creo que hay dos aspectos importantes en esto. Pero ¿le tendrías en tu horizonte de vida en algún momento la participación política? Bueno, yo creo que justo lo que me preguntaste, que si lo considero como justo un sistema patriarcal y es verdad, pero se necesitan personas que lo cambian desde adentro y se necesitan personas que lo cambian desde afuera. Es importante que los dos estén trabajando al mismo tiempo para ir avanzando, porque si solo estamos desde afuera, pues no podremos hacer el cambio desde adentro, desde el sistema, cambiar, de la manera en que funciona la política, hacer los cambios concretos, pero también es importante la participación desde afuera, el activismo social, el activismo para los derechos, para así poder en colectivo alzar la voz. Personalmente ahorita no tengo aspiraciones políticas. Creo que eso sería algo que tendría que ver en el futuro, pero muy importante la participación de los dos lados. Gracias, Elena. Bien, vamos contigo, Janine. Y claro, un poco plantearte en esta perspectiva, ¿no es cierto? ¿Cuál crees tú que es el camino, ya que has recorrido un cierto camino al interior de organizaciones políticas, ocupando puestos importantes, tanto a nivel local como a nivel nacional? Pero es como que lo que se conoce como el techo de cristal, ¿no es cierto? Está ahí y es bastante difícil para las mujeres políticas superar cierto límite, ¿no es cierto? ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido para una mujer política como tú? Bueno, yo creo que es importante primero romper el silencio y ser muy autocrítica de las organizaciones políticas en donde nos identifiquemos. Primero, dentro de los propios reglamentos de las organizaciones tiene que existir desde el respeto a la forma de darle la posibilidad tanto a jóvenes, y ojo, hablo de hombres y mujeres en las mismas condiciones para que ellos puedan formarse primero y puedan representarnos. Yo pongo a consideración, por ejemplo, lo que compartí en algún momento la asambleísta Vilma Andrade, que ella es la actual presidenta de la Izquierda Democrática, y mira tú, es la única presidenta a nivel nacional de una organización. Ella reconoce la complejidad que implica promover la participación de las mujeres en el interior de su propio partido. Ella nos comentaba que había cambiado el estatuto dentro, por ejemplo, de su organización, un estatuto desde los años 70, donde habla de la participación paritaria, pero que a pesar de esto ha sido súper complicado. Imagínate tú lo que es para una mujer también tener la independencia económica para poder sobrellevar una campaña electoral. Segundo, estamos sometidas también no solamente a una violencia política, que esto desencadena violencia psicológica, y por supuesto hemos visto como muchas mujeres que han dado mucho desde el activismo tiene terror de someterse a una organización, porque como decía, a veces las estructuras no te permiten tener esa independencia. Si desde la propia organización política, y te voy a ser infidente, muchas de las veces yo creo que todas las mujeres políticas, todas las que han pasado por una campaña, saben lo difícil que ha sido.
No sé si alguien se atreva a decir que no ha sido violentada políticamente o que dentro de su organización no ha existido esta clase de conductas machistas. La mayoría va a coincidir conmigo. Entonces, si es que dentro de las propias organizaciones políticas, los propios líderes de las organizaciones políticas o los representantes de las diferentes provincias no entienden que esto es un tema que hay que combatirlo desde la estructura, no creo que vaya a cambiar a futuro, ¿sí? Segundo, te comento, yo en algún momento tuve que escribir una carta a la organización a nivel nacional porque yo fui víctima y acoso dentro de la organización política. Lamentablemente son cartas que se quedaron quizás en un escritorio, pero que no hubo un cambio radical. Y aquí yo te digo, escucho que hay frentes de colectivos de mujeres dentro de las organizaciones políticas, por ejemplo, jóvenes, representantes de mujeres. Y la pregunta es, ¿la organización política realmente llevan a los jóvenes para capacitarse, para discutir temas trascendentales? Pocos lo harán. ¿Y para qué está, por ejemplo, el Frente de Mujeres? Está para hablar de la reivindicación de los derechos, está para poder compartir una agenda y reivindicar justamente estos derechos y plantearle a nuestro candidato de que esto tiene que ser una ley aprobada para beneficiar a nuestro sector. Quizás pocos lo hagan, entonces yo creo que es una limitante y te digo, para nosotros ha sido súper difícil poder estar de cara a cara con el dirigente o con quien maneja la organización política. No me imagino las organizaciones políticas provinciales, donde uno solamente es el dueño y muchas de las veces, la mayoría son hombres, y a veces cuando uno quiere poder poner en debate estos temas, son temas que no les interesan quizás a ellos. Entonces, hemos podido ver cómo lamentablemente desde las organizaciones políticas nos han dado la espalda, y yo creo que sí es un reto de las mujeres poder dar un salto importante. Y yo te digo, aquí hay que visibilizar los rostros. Hay mujeres como, por ejemplo, como Carla. No necesitó de ser una política para poder comprometerse con la colectividad, para decirle a la gente, oigan, no soy política, pero creo que hago mucho más que ustedes. Entonces yo creo que también es la visión, el espíritu que uno le pone, la construcción que quiere llegar y demostrar también, porque con el ejemplo también se replica, y hoy más que nunca hemos visto como estudios de violencia de mujeres en contra de mujeres revelan, por ejemplo, que 20 de las organizaciones, a pesar de que existen normas, siempre se dan en el interior de las organizaciones, lamentablemente, una violencia desde casa, ¿sí? Entonces, desde ahí yo creo que es importante poder establecer cuáles son nuestros derechos, tendremos límites y qué será pues lo que tenemos que enfrentar a futuro. Entonces, hay temas interesantes, hay, por ejemplo, algunos acuerdos internacionales, hay convenciones como Belén do Pará, que reconoce que toda mujer podrá ejercer libremente y plenamente sus derechos civiles, políticos y económicos. Habla también de sociales y culturales. Contarán con la protección de todos estos derechos consagrados en instrumentos internacionales. La pregunta es, ¿esto realmente es real? ¿Es alcanzable o para nosotros todavía las mujeres sigue siendo una utopía? Son temas que están en la mesa. Absolutamente, Janine, que le recojo para Carla. Es decir, ¿cómo ves tú te plantearías en primer lugar el paso hacia la política? ¿En qué condiciones? ¿Cómo ves las organizaciones políticas, esta estructura patriarcal? Y lo que contaba Janine desde la política real, ¿no es cierto? Cómo las organizaciones políticas siguen pecando en primer lugar de patriarcales y luego incluso de propiciar situaciones de violencia o acoso en contra de las mujeres políticas. Carla, te planteo toda esa serie de cuestiones, ¿no? César, yo creo que no debemos plantearnos algo que ya hacemos los seres humanos en general. Nosotros somos seres políticos. Todos estamos vinculados directamente con la política. Y quien te diga que no, pues ignora muchos temas cuando no reconoce que la política tiene todo que ver con nosotros. Ahora, si he querido trabajar en la política partidista, no está en mis planes. No está en mis planes involucrarme con una estructura política y asumir un rol desde la función pública mucho más activo, pero porque creo que no debemos subestimar la fuerza de la sociedad civil y lo que podemos lograr con incidencia en las políticas públicas, en la comunidad en general y el impacto que podemos buscar o lograr para beneficiar y servir a las personas que más necesitan de nuestra ayuda, podemos hacerlo desde el sector privado y jamás tenemos que subestimar el poder de la sociedad civil y cómo la cooperación
y los vínculos de integración son claves para garantizar el desarrollo. Desde esa perspectiva, yo creo que a mí me queda mucho por hacer desde la sociedad civil. Creo que no hay que subestimar el poder y la capacidad que tenemos cuando trabajamos en equipo y como un colectivo. También creo que es importante, como decía Janine, conocer el monstruo desde adentro, porque tal y como lo mencionaba Elena, si queremos cambiar las cosas hay que hacer un cambio paralelo. No podemos buscar un cambio desde afuera sin que tenga un efecto en la parte interior. Sí es importante que lo alineemos, pero no es indispensable esa alineación para empezar a trabajar por ese cambio. Ahora, también es cierto que la preparación es fundamental y en la medida que nosotros creamos que cualquier persona popular es apta para ser funcionario público y servir a la comunidad, vamos a seguir equivocados, porque la preparación y la educación es clave, no solo para exigir una mejor clase política activa en funciones, sino también para poder cruzar el charco, para poder cruzar la vereda y asumir un rol mucho más directo o mucho más activo en cambiar o incidir en el bienestar y en la vida de los demás. Si es una decisión de valientes, definitivamente, pero es una decisión que debe exigir sobre todo preparación y formación. No podemos nosotros ni subestimar a la sociedad civil, ni subestimar a la formación que tenemos que tener para ejercer un cargo público. Si nosotros no nos damos cuenta de que eso es fundamental para garantizar el desarrollo del país, vamos a seguir con desafíos del siglo XXI, pero con problemas de los 80, 70, 60 y 90 que no vamos a poder resolver. Allí está la clave entre discernir lo urgente de lo importante y es indispensable trabajar en la igualdad y en la equidad. Eso es un tema importante y a veces, por no decirlo, urgente. Pero también tenemos que reconocer que estamos en medio de una crisis, no solo de salud, sino económica, política y social, que tiene temas que lo ponen sobre la mesa de una manera, no es que es más importante, pero es urgente. Y hay temas urgentes como el hambre y como la salud que tenemos que resolver. Que sí es importante hablar de igualdad y que sí es importante prepararnos y mejorar la clase política, sí, pero también es importante mejorar la clase de ciudadanos que somos y asumir un rol responsable desde el impacto que podemos generar como sociedad civil. Gracias, Carla. Y bueno, lo que tú planteas me lleva a plantear un tema que me parece que es clave, ¿no es cierto? Y es lo que tú dices, Carla, esa dicotomía que es una falsa dicotomía entre sociedad civil y sociedad política, ¿no es cierto? No pretendemos subestimar a la sociedad civil. De hecho, yo también estoy en el sector de la sociedad civil, pero evidentemente hay digamos, espacios, ¿no es cierto?, que la sociedad política es propios de la sociedad política y otros espacios que son propios de la sociedad civil. Ahora, en la política contemporánea, y a eso voy, al parecer aparece con mucha más fuerza el tema de las causas, ¿no es cierto?, antes que de las ideologías, el tema de militar por ciertos principios, por ciertos valores, ¿no es cierto?, más que militar en una estructura política. Esa parece ser la tendencia, ¿no es cierto?, lo que atrae. Muchas veces cuando se habla de que los jóvenes no están interesados en la política, en realidad lo que pasa es que los jóvenes están interesados en otra política, ¿no es cierto?, que no es la militancia en un partido, sino la militancia, como decía, en causas. ¿Cómo convertir esa militancia en causas, ¿no es cierto?, en una militancia que vaya dirigida a mejorar las sociedades, como plantea Carla, como lo plantea Janine y Elena también, ¿no es cierto? Creo que todos hemos concordado en eso. Es decir, cómo convertir en una lucha por el poder político a estas causas. Quizás la respuesta lo hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, en los cuales miles de ciudadanos se han lanzado a las calles, muchas veces para conquistar derechos, o justo en el movimiento Me Too, o en el movimiento Black Lives Matter. Es decir, hay un montón, ¿no es cierto?, de situaciones en las cuales vemos que la política se ha transformado en otra cosa que está cada vez más lejos de los partidos y más cerca de la calle. Difícil tema, lo sé, que les he planteado, pero creo que sí vale la pena reflexionar porque
Y creo que en el fondo también ahí es donde vemos, digamos, la transformación de la política y donde el espacio de la mujer puede ser mucho más importante, más protagónico de lo que es en las actuales estructuras partidistas. Comienzo contigo, Janine, luego vamos con Carla y finalmente con Elena. Bueno, yo creo que algo de fondo que hay que hablar es si es que todos tenemos la posibilidad de acceder a un tema de educación. Yo creo que desde ahí parte la posibilidad de darle las herramientas o el empoderamiento necesario a la sociedad, y te hablo en este caso particular de mujeres, ¿sí? De nuestras hermanas. Si realmente no le permites tener una herramienta tan indispensable para poder conocer cuáles son sus derechos, para poder ejercer sus derechos y para poder defenderse, en este caso, de futuras violaciones a sus derechos. Entonces, todo proceso tiene una de las principales características, y para mí es fundamental el tema de educación. Y hemos visto, por ejemplo, lo que acaba de pasar en octubre del año pasado en esa conmoción social, que lamentablemente también fue mezclados por otros intereses políticos que no podemos negarlo, pero también hay que decirle al país que esa efervescencia de la sociedad civil era también para reclamar que durante años, por ejemplo, muchos ciudadanos no tuvieron posibilidades justas de poder acceder a mejores condiciones en el campo, a tema de salud, a tema de empleo, etcétera, etcétera. Ahí hemos visto como, por ejemplo, muchas mujeres de la sociedad, de diferentes comunidades, llegaron a demostrar la capacidad de poder, en este caso, reclamar por lo que por derecho les pertenece a ellos. Entonces, yo sí considero que es indispensable marcar una hoja de ruta frente a si estamos en las mismas condiciones todos de poder ejercer nuestros derechos. ¿Qué pasa con muchos jóvenes que quieren incursionar en la política? Primero, yo considero que el mejor político, y te lo hablo en general, es quien es coherente entre lo que dice y lo que hace. Yo creo que la coherencia es lo más importante que puede tener un político. Y frente a eso, dentro de las organizaciones, ¿cómo puedes demostrar un interés por esas futuras generaciones o por esos nuevos jóvenes que vayan y mujeres a liderar o a tomarte la posta? ¿Sí? Entonces, yo considero que eso es indispensable y te digo, para mí personalmente sí es preocupante. Por ejemplo, en las elecciones seccionales del 2019, apenas registraron 2 mujeres más en las prefecturas y en las alcaldías respecto a los comicios del año 2014. Los hombres siguen siendo la mayoría en estas 2 dignidades. De los 221 municipios, las mujeres representan apenas el 8%. Entonces, hemos visto cómo la participación de las mujeres no es obviamente como nos gustaría tener en porcentajes esa representatividad. ¿Y por qué es importante la presencia de las mujeres? Justamente por la agenda que estamos hablando. El tema de reivindicar nuestros derechos, de tener una agenda que nos permita tener eco y plasmar nuestra realidad y ejercer en un papel o en un proyecto lo que por justicia nos pertenece, ¿sí? Entonces yo creo que hay situaciones importantes que se tienen que analizar. Desde la sociedad civil hay una cantidad de liderazgos escondidos, no visibles, y que realmente a mí eso me mantiene quizás con esperanza de que se viene una sociedad mucho más crítica, pero claro, versus a la falta de posibilidad de darle una educación de calidad. Yo te pongo a consideración ahora, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que ha hecho un gobierno durante tantos años? Quizás quitarle un presupuesto a lo más importante que es la educación. Si tú no tienes a una sociedad realmente con una educación de calidad, quizás no tiene la crítica que necesita un político. Entonces, frente a esto también entendemos que muchos políticos no le apuestan a la educación porque simplemente no les interesa tener una sociedad mucho más crítica, ¿sí? Entonces, las organizaciones políticas tienen que apuntar a eso, a tener ciudadanos desde las organizaciones críticas con una participación activa y no lamentablemente al vaivén electoral, porque tú sabes, vienen elecciones, cogen a tal representante o porque es famoso, porque tiene un buen perfil, pero en el momento de la acción política quizás no tenga idea de lo que es asumir un rol tan importante como ser funcionario, como ser diputado, asambleísta, como ser concejal o concejal. Entonces, hay temas que se necesitan de analizarlos en las organizaciones, y yo cada vez me refiero a que las organizaciones políticas tienen que ser un filtro muy importante para poder, en este caso, primero calificar la organización
en la que tú estás, en la que tú quieres permanecer y a la que tú quieras representar, porque a la larga te sirve para poder llegar a un cargo político, indudablemente, ¿sí? Este es tu carro, como quien lo dice, para poder trasladarte a tal organización, pero tienes que estar muy bien capacitada para eso, y en el momento del debate, yo creo que ahí es donde podemos ver la capacidad, la lealtad que tenemos a nuestros ciudadanos, más allá de izquierdas o derechas. Yo creo que uno tiene que pensar claramente en que un país necesita justamente de una agenda que pueda compartir el respeto a los derechos humanos, que eso es básico. Gracias, Janine. Bueno, ustedes pueden hacer también comentarios a través de las redes sociales, hay alguna actividad, por ejemplo, Edison GLT nos dice: felicitaciones, señorita Morales, gobernar es cuestión de capacidad, y también mando una felicitación a Elena Walinga, felicitaciones, su posición de primero, aprender y capacitarse. Carla, voy contigo, estas nuevas formas de hacer política, ¿cómo las ves tú? Yo creo que estamos de cara al siglo que exige la coherencia y el ejercicio de la transparencia en tiempo real. No podemos negar la incidencia que tienen las plataformas y las redes sociales en la agenda pública y en la construcción de la agenda política de los países, especialmente a nivel de Latinoamérica, y con énfasis en situaciones de crisis, como octubre del 2019 y como el COVID en el 2020. Creo que estas nuevas formas de hacer política son parte de la evolución del ser humano y de estas nuevas formas que encuentra de comunicarse. Lo hemos vivido, si hacemos un análisis histórico del desarrollo del ser humano, así se ha ido manifestando su forma de hacer política y su forma de resolver o afrontar las necesidades. De ahí viene la importancia de entender que el análisis de las mismas debe tener diferentes indicadores. Hablamos de necesidades básicas insatisfechas, hablamos de ingresos por las familias, hablamos del acceso a esa evaluación mucho más global que tenemos que hacer de los mecanismos y herramientas al alcance de la ciudadanía. ¿Cuántos podemos acceder a educación? ¿Cuántos podemos acceder a salud? ¿Cuántos podemos acceder a vivienda? ¿Cuántos, aún teniendo ingresos, no podemos ir a la escuela? No podemos comprar el alimento por distancia, por vías, por transporte. Son diferentes factores que van encontrando un cauce y una categorización que luego nosotros las llamamos causas. Esas causas mueven a la comunidad indígena, mueven a la comunidad LGBTI, mueven a la comunidad industrial o al sector empresarial. En esas causas y en la coherencia respecto de esos principios o valores que vamos teniendo los jóvenes, los chicos, y luego cuando tienes la edad de adulto y empiezas a participar de las plataformas que siguen siendo, como te decía, una herramienta que incide directamente en la construcción de la agenda pública, sobre todo, estamos hablando de nuevas formas de hacer política, lo que está obligando a las estructuras tradicionales a migrar, a poner la cara en otro sector que antes no era considerado importante, que es qué sucede, qué dice la gente y cómo se comunica la gente actualmente en estas nuevas herramientas. Que esas causas guardan coherencia con el comportamiento y con las palabras de los actores y de los nuevos actores, de esos nuevos liderazgos, que no siempre quieren cruzar a la estructura política tradicional, pero que sí ejercen una política que incide en el bienestar y en el desarrollo de los demás. Y un ejemplo básico es, por ejemplo, cuando se crea una alerta a nivel de redes sociales o cuando se crea una campaña alrededor de las redes sociales, y esto luego tiene incidencia en una decisión política, como una decisión de los COEs nacionales, de los COEs cantonales, o cuando el Ejecutivo deroga un decreto, te das cuenta que entonces estamos haciendo política desde otros sectores, utilizando otras herramientas, utilizando otras plataformas, y a la que sí está vinculada una importante generación de gente joven, lo que significa que la política sigue estando allí, que el interés del ser humano por involucrarse en el bienestar de su comunidad sigue estando allí. Que esas nuevas formas rompan los paradigmas tradicionales no significa que estamos dejando de hacer política, sino que estamos evolucionando y que estas estructuras tradicionales o se adaptan o se quedan, porque el ser humano va a seguir evolucionando, la demanda va a seguir aumentando, y quien no se adapta y quien no evoluciona, entonces va a estar dentro del grupo de los que se quedaron. Lo que no se nos puede quedar y lo que no debe ser un privilegio es el ejercicio de derechos y el acceso por igual a oportunidades que nos garanticen un futuro a todos. Por ejemplo, en la pandemia, no puede ser un derecho de pocos
o el ejercicio de pocos, el acceso a la educación, que se convierte en un privilegio de unos cuantos y no un derecho de todos. Es allí cuando estas causas y esta coherencia nos volca a las nuevas herramientas y nos permite ejercer política o hacer política desde campos diferentes, pero que no es que están mal, o no es que no son política, es que simplemente son las nuevas estructuras, son los nuevos mecanismos que le exigen a los tradicionales adaptarse y avanzar. Gracias, Carla. Elena, voy contigo, por favor. Sí, correcto, Elena. Quisiera tu visión acerca justamente de estas nuevas formas que va adquiriendo la política en el siglo XXI. Bueno, creo que Janine y Carlos lo han mencionado, la importancia de la educación. Creo que de la educación crece parte de nuestra sociedad. Y hoy en día estamos viendo una crisis en el tema de educación y puedo hablar como persona que tuvo que salir de la comunidad para acceder a una educación de calidad, que no hay las mismas oportunidades. Entonces, para nosotros poder llegar a esa representación que queremos en el tema de pueblos indígenas, en el tema de mujeres, primero tenemos que justo garantizar los derechos y el derecho de una educación de calidad. Y cuando se trata de los jóvenes, y creo que en la sociedad civil en general, hay este cansancio, hay este disgusto hacia la política, porque estamos cansados de ver esta política que se viene dando y que no, al parecer, trae cambios y que no toma en cuenta las necesidades y los intereses de los jóvenes. Pero también estamos cansados de la manera en que se ha hecho la política, por ejemplo, en Ecuador. ¿Qué tal normalizado es la corrupción? ¿Qué tal... Y qué tal normalizado, o sea, justo el desinterés en la educación por parte de políticos. Eso nos lleva a esto de qué tipo de políticos tenemos, qué calidad de políticos tenemos, y eso obviamente influye en la calidad de cómo funciona la sociedad en Ecuador, porque rigen nuestras leyes, las instituciones. Y los jóvenes estamos cansados de eso, estamos cansados de verlo pasar y pasar y pasar y perdemos el interés en la política. No necesariamente no en la política, pero en la política tradicional en Ecuador. Y ya no nos queremos asociar con eso. Y también creo que hay otro punto que es importante, que es, o sea, el voto. ¿Cuánta gente joven realmente ejerce su voto? Yo creo que hay o sea, de la gente joven, el porcentaje del voto es muy, muy bajo en Ecuador. Es decir, que en las urnas, cuando vamos a votar y que después cuando vemos los resultados políticos y quienes han sido electos y que están haciendo las leyes, ejerciendo las políticas en Ecuador, realmente no son representativos para los jóvenes, porque no estamos en las urnas. Ese es un problema, tanto que tenemos la responsabilidad de los jóvenes, pero también la gente que debe incentivar que votemos, que está en la política ya, porque cuando hay este desinterés y cuando no estamos en las urnas, obviamente nuestros intereses no están representados, pero y eso me lleva a otro punto que es el voto con conciencia también, porque sí, aunque hay algunos jóvenes que votamos, aunque hay personas, no solo jóvenes, que votamos, no siempre estamos votando por la persona que realmente está representando nuestros intereses, porque no tenemos un voto con conciencia. Estamos ya acostumbrados a esa política sucia que te viene a comprar con regalitos y justo lo que acaba de hacer un poco de escándalo un político por ahí. Creo que son temas muy importantes de empezar a hablar, o sea, cómo los jóvenes sentimos sobre la política en Ecuador, la posición que tenemos frente a la política y cómo podemos hacer que eso cambie. O sea, porque si no estamos utilizando nuestra voz y nuestro derecho, que es el votar, no solo nuestro derecho, pero también una responsabilidad que tenemos, no vamos a poder cambiar nada. Pero esos factores son
o sea, es tan complejo porque yo creo que eso, o sea, la participación, la corrupción, todo esto, o sea, viene ya desde que somos niños, ya viene ya desde la formación y de nuevamente nos lleva a la escuela, a la educación. O sea, yo creo que todos en algún momento, o sea, puede ser en primer curso, primer grado, hemos visto la corrupción en las escuelitas. Lo hemos visto en cada espacio digamos, de la sociedad, en cada rincón de la sociedad. Entonces, ¿cómo si nos vamos formando de esa manera, cómo vamos a llegar a ser políticos y líderes de calidad si eso es la formación que recibimos? Para mí es muy importante justo este tema de la participación de los jóvenes, porque muchas veces, o sea, ahorita van a ser las elecciones, ¿no? Y yo no puedo encontrar un candidato que a mí realmente me represente. Yo no puedo ver que ese candidato o que X candidato haga un esfuerzo político que me va a beneficiar en 10 años en adelante. Entonces, eso es un tema muy, muy importante, que los jóvenes ya no nos sentimos representados para nada en Ecuador. Y creo que eso también debe ser tema de conversación en el país. Por supuesto. Gracias, Elena. Bien, en esta parte final del programa, le vuelvo a llamar a nuestra compañera Gisela Rojas. Hicimos un breve sondeo en redes sociales, ¿no es cierto? No tiene valor estadístico, pero queríamos conocer las opiniones de nuestra audiencia. Así que, Exacto. Gisela, sí, así es, César. Respecto al tema que hemos estado conversando en esta hora, preguntamos en redes sociales si creen que las leyes deberían asegurar una mayor representatividad de las mujeres en la papeleta electoral. El 65,5% de los encuestados respondió que no, que en verdad no, y frente a un 34,5% que respondió que sí, que eso es deber de las leyes poder asegurar esta representatividad. Como bien dijiste, cabe destacar que este sondeo no es representativo, pero sirve para conocer el sentir de nuestra audiencia. Y con eso regreso contigo, César, para discutir los resultados con las invitadas. Gracias, Gisela. Correcto, entonces 65% de los encuestados, de quienes respondieron el sondeo que realizamos en este programa, respondió que sí ayudará que tener una mayor representatividad de las mujeres en la papeleta electoral, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Ayudaría al Ecuador a superar la crisis económica y social, por supuesto. Y el 33% dijo que eso no ayudaría. Pero hay una amplia mayoría, digamos, de quienes respondieron este sondeo señalando que es necesaria una mayor participación de las mujeres. Bien, si quieren comentar algo de la encuesta, bienvenido, del sondeo. Carla, Janine, Elena. Bueno, me parece importante, César, primero que este tema se tendría que también analizar. Me gustaría, por ejemplo, que en algún momento puedas hacer una entrevista a todos los presidentes, sobre todo de las organizaciones a nivel nacional, de todos. Primero, hay que saber cuál es la lógica, por ejemplo, de ellos para pedir la presencia de una mujer. Muchos de ellos, y hablo también por las organizaciones provinciales, lo hacen porque les obliga a la ley tener una mujer. Y algunas de las veces yo he escuchado cuando dicen que es la falta de mujeres. Y no es, y son las propias estructuras de las organizaciones políticas que desincentivan la participación de las mujeres militantes. Y lamentablemente, al ser relegadas o a tareas logísticas o organizativas, gozan de pocos incentivos para intentar construir una carrera política. Sí, como te decía, es tan complicado nuestro camino. Sin embargo, me parece que sería bueno escuchar a los propios actores de las organizaciones, un poco para ver cuál es la visión de ellos. Ojo que la única presidenta de esta organización es Vilma Andrade. Entonces, ¿qué pasa con los diferentes actores si realmente están en sintonía con lo que realmente queremos nuestro sector? Gracias, Janine. Justamente, Carla, ibas a decir algo, estás silenciada. Sí, sí. A eso que menciona Janine también le agregaría invitar al debate, a la discusión, a mujeres políticas activas. Tenemos alcaldesas, tenemos prefectas, tenemos asambleístas. ¿Qué sucede cuando ellas buscan llegar a esos puestos? Y hablemos con la verdad.
Si queremos llegar a resultados que realmente cambien las cosas, necesitamos entonces que quienes han estado adentro también cuenten la verdad de los hechos, que sepan y que sean responsables en comunicar cuánto realmente le cuesta a una mujer no ganarse un espacio, porque eso es un tema de capacidad y de mérito, sino que le reconozcan ese mérito y que ese espacio y que ese lugar en la papeleta llegue. Si ellas que ya lo han vivido cuentan experiencia, allí vamos a tener una oportunidad para mejorar, para corregir, entendiendo y reconociendo que debe ser una información honesta la que nos brinden, porque si no es honesta, no vamos a poder tomar ninguna medida al respecto. Para corregir un error necesitamos aceptarlo. Y es importante conocer cómo las estructuras políticas funcionan, porque hasta hace poco yo creía que los ciudadanos éramos responsables todos los días de tener políticos o autoridades más que responsables de calidad, porque iban a ser su calidad directamente proporcional a la calidad de ciudadanos que nosotros somos. Pero ahora con esta conversación y otra que tuve hace unas horas, entendí también que esa calidad de políticos sí está condicionada por las estructuras políticas que nos arman la oferta y el menú. Si nosotros no cambiamos el menú, difícilmente vamos a poder escoger mejor. Y esa representación no va a ser directamente proporcional a la calidad de ciudadanos que seamos, porque la oferta limitada ya nos llegó armada. Y si nosotros no modificamos aquellas reglas, nunca vamos a tener esa representación que realmente garantice el ejercicio de nuestros derechos, como bien lo decía Elena. Gracias, Carla. No sé si Elena quieres complementar, si quieres cerrar también tu intervención con alguna reflexión. Claro, cuando justo se trata de la ley y esto, creo que si las mujeres son desanimadas y ya, o sea, yo a mi temprana edad podría decir que ya lo he sentido, que no hay respeto hacia las mujeres en ciertos espacios políticos, educativos, en ciertas instituciones. Entonces ya desde pequeña viene esta desanimación a que tú participes, o sea, en cosas en el colegio, sea en otros espacios, sea en deportes, o sea, siempre hay esta actitud, esta estigmatización en contra tuyo que te va formando como persona, como mujer en la sociedad. Entonces, y cuando llegas a un punto donde tú vas a elegir si vas a participar en la política o no, o sea, justo por estas razones tal vez ya no tienes el querer, ya no quieres buscar ese espacio porque ya sabes, ya conoces la realidad que este tipo de discriminación existe. Y justo esto creo que lo mencionó Janine, que a veces las mujeres solo están ahí para llenar una silla, para llenar un puesto y que otra persona te esté dirigiendo desde atrás. Y tú, si tú no quieres eso, no vas a buscar esos espacios, tú vas a buscar otras oportunidades que realmente sientes que aquí puedo hacer la diferencia. Entonces, para nosotros poder ir cambiando, sí necesitamos impulsar a que la mujer que se merece estar en ese... que merece tener ese puesto político, que tiene los méritos, que tiene la capacitación, que realmente sea reconocida. Porque si no hay y lamentablemente es así, si no hay una ley que lo garantice, no se hace realidad. Y ya lo vemos en Ecuador. Porque si no hay esa garantización de que si tú te lo mereces y tienes la capacidad, lo vas a tener por tu esfuerzo y por tu trabajo, no es una realidad. Así que muy importante toda esa discusión. Gracias, Elena. Gracias, Carla. Gracias, Janine. Llegamos ya a la final del programa. Me quedé con con ganas de sacarlo y plantearles un minuto o dos, pero creo que el cierre que ustedes acaban de hacer es muy, muy pertinente. Gisela, nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Sí, gracias. Ha sido súper interesante este panel, sobre todo de cara a las elecciones de febrero. A quienes nos siguen en nuestras redes sociales, no olviden que estamos todos los jueves en @algranopress, en Facebook, Instagram y Twitter, y hasta una nueva edición. Muchas gracias. Así es, yo creo que hay que seguir conversando este tema. Janine ya nos planteaba ahí un reto
entrevistar a los directores de los partidos, ¿no es cierto? Creo que hay mucho de esa cultura latinoamericana del caudillo, ¿no? Del caudillo político. Eso ha marcado gran parte de nuestra política, ese patriarca, ¿no? Del que se habla incluso en la literatura. En la literatura, perdón. Bien, un fuerte abrazo igualmente a todos y cada uno de ustedes, y les invitamos el lunes al reprise de este programa a 6 de la tarde, y también el próximo jueves a una nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Fuerte abrazo.